Para comprobar bobinas COP con transistor incorporado, vamos a recordar un poco cómo es el circuito interno de este tipo de bobinas. Recordemos que tiene una línea positiva. Vamos al primario de la bobina. Tiene un transistor internamente que va a ser activado por una señal de la computadora. Vamos a tener una línea más de masa. Y por este lado va a estar el secundario. El secundario va a estar por un lado al positivo y por otro lado la chispa va a saltar hacia masa, ¿verdad? Esta sería ya la parte de alta tensión en el secundario. En este tipo de bobinas no podemos medir ni primario ni secundario, no podemos hacer ninguna de las medidas. Casi que pudiéramos pensar que se podría hacer una medida de secundario, pero recordemos que ellas tienen una resistencia ahí especial que ni siquiera nos deja revisar eso. Entonces es importante recordar cómo están conectadas. Sería 1, 2, 3 líneas. 3 líneas nada más las que vamos a poder ver aquí. Algunas bobinas van a traer 4 líneas y más adelante vamos a ver para qué son esas 4 líneas. En este caso vamos a revisar un par de casos con 1, 2 y 3 líneas. Entonces vamos a montarlas en el banco para hacer su respectiva inspección. Bueno, aquí ya tenemos montada una bobina de este tipo. Voy a desarmarlo para que podamos ver un poco. Aquí incorporamos un componente que es una herramienta especial para probar bobinas COP. Trae un aditamento. Esto lo ponemos en la bujía. Sabemos que estas bujías van ahí en el puro fondo del cabezote. Después podemos instalar el componente. Seguidamente instalaríamos la bobina COP. Puede hacerse de esta forma y cada vez que le demos activación vamos a ver una luz y esta luz nos indica que la bobina está en buen estado. Ok, entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, nada más que no vamos a poner tantos componentes. Vamos a utilizar solo lo que tenemos aquí. Esta es una bobina de Nissan. En esta bobina ya los pines los hemos reconocido viéndola así en esta posición o poniéndola en esta posición. Vamos a acomodar un poco los cablecitos. En este pin número 1, en esta posición, este pin número 1 va a ser la activación por parte del generador de pulso. Recordemos que ellas traen el transistor incorporado. Activación por parte del transistor, por el generador de pulsos al pin número 1. El pin central va a ser la masa. Y aquí está conectado a masa. Y el pin lateral que nos sobra es el positivo. Entonces esto solo ocupa positivo, masa y señal. Es lo único que ocupa. Aquí vamos a incorporar entonces este probador. Vamos a ponerlo así para que se nos quede más. Recordemos siempre que esto va a masa, ¿verdad? Esta es la parte que va a masa. Y si la bobina estuviera buena, pues aquí tendría que reflejarnos una luz. Vamos a conectar aquí. Ok. Generador de pulsos. Y vemos que sí hay activación de la bobina. Vamos a cambiarle la velocidad al generador. Pues conforme le cambiamos la velocidad, pues vemos la variación de la luz. Este es un poco más sencillo, entonces recordemos que sería, viéndola teniéndola en esta posición, sería señal de generador de pulsos, en medio la masa y el siguiente pin la alimentación por positivo. Después de ahí nuestra lucecita con referencia de masa. Perfectamente aquí pudiéramos conectar también una bujía. Vamos a poner una bujía
Y a esta bujía tenemos que poner referencia de masa también. Vamos a ponerle referencia de masa. Si no queremos ser tan sofisticados con el componente, y ahí tenemos la bobina funcionando. Esas bobinas también podemos corroborar de que no se esté calentando el transistor. Perfectamente podemos dejarlas ahí un buen rato funcionando. Y con los valores escogidos para esta activación sabemos que no se nos va a calentar la bobina. Utilizamos el osciloscopio para ajustar el generador de pulsos igual, con un aproximado de 2.5 a 3 milisegundos la activación por positivo de la base del transistor. Vamos ahora a colocar una bobina de una B15, del famoso Nissan B15. Por aquí anda una. Vamos a hacer la instalación. Quiero que vean algo muy interesante, que esta bobina nos dice aquí, exactamente nos dice IB ground positivo. Quiere decir que aquí ni siquiera tendremos que ir a buscar ningún diagrama. No tendremos que buscar ningún diagrama, sino que sabemos positivo, masa, y IB sería corriente de base. Vamos a hacer la instalación de esta de una vez, ya que la tenemos aquí y no es tan complicado hacer una instalación. Vamos a usar bujía y ahora más adelante le ponemos el componente. Vamos a ver, entonces, vamos a ver, esto es positivo, positivo, conectamos a positivo, masa en medio igual, señal de generador de pulsos donde dice IB. Conectamos señal de generador de pulsos, que no se nos olvide la masa en la bujía. Siempre es importante que no se nos olvide la masa en la bujía. Ya tenemos la conexión, vamos a ver si funciona. Pues esta también funciona, ¿verdad?